Permítanme que mis primeras palabras, después de la amabilísima presentación que acaba de efectuarse de mi persona, las dedique a mostrar mi más profundo y sincero agradecimiento a la Universidad de Cantabria y a la persona de su rector magnífico por permitirme compartir con todos ustedes el momento inaugural de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en la hermosa Villa de la Arena. Es para mí, como pueden ustedes imaginar, que llevo durante mucho tiempo, como se acaba de expresar aquí, compatibilizando mi función jurisdiccional con mi labor docente, un auténtico privilegio en esta segunda condición, encontrarme hoy aquí dictando la lección inaugural en unos cursos de verano de la universidad a la que llevo perteneciendo desde hace ya muchos años. Pero, evidentemente, la razón por la que yo me encuentro hoy aquí es la segunda, la del ejercicio de la función jurisdiccional y, por tanto, mi lección inaugural va a versar, como no podía ser de otra manera, acerca de los límites y la configuración constitucional del Poder Judicial. El Poder Judicial es una institución fundamental para el adecuado funcionamiento de un Estado moderno. Su regulación constitucional es posiblemente una de las cuestiones más delicadas que se plantean en un Estado social y democrático de derecho. En un Estado constitucional, que se pueda llamar propiamente constitucional, es absolutamente imprescindible la consagración de la división de poderes y, por tanto, igualmente la garantía de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Si no hay garantía de los derechos, si no hay separación de poderes, no puede, en ningún caso, hablarse de la existencia de una Constitución. El Constituyente español de 1978 fue plenamente consciente de esta realidad cuando atribuyó expresamente al Poder Judicial la tutela de los derechos y de las libertades y el control de la legalidad de la actuación administrativa. La configuración constitucional del Poder Judicial, que está contenida en los artículos 117 y siguientes de la Constitución, se basa fundamentalmente en la garantía y el respeto a una serie de principios que le caracterizan y sin cuya existencia no sería reconocible la propia institución. Me estoy refiriendo a principios tales como la independencia, la imparcialidad, la inamovilidad, la responsabilidad y el respeto al principio de legalidad. Respecto probablemente al más importante y al más controvertido de todos ellos, al principio de independencia, conviene empezar por recordar, porque en ocasiones se olvida, que la Constitución no se refiere a la independencia del Poder Judicial, sino que, por el contrario, se refiere a la independencia de los jueces y magistrados individualmente considerados. Esto es, la Constitución parece contemplar la independencia de los miembros del Poder Judicial tanto respecto de otros poderes del Estado como, y esto creo que es en este momento especialmente importante recalcarlo, de los propios órganos de gobierno del Poder Judicial, distinguiendo así, por tanto, entre lo que la doctrina ha venido conociendo como la independencia externa, pero también, insisto, la independencia interna de los jueces y magistrados españoles. La consagración de la independencia del Poder Judicial se entronca históricamente con la propia doctrina de la separación de poderes y tiene diversas manifestaciones. Probablemente la más conocida por todos ustedes sea la manifestación de la independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, esencialmente respecto del Poder Ejecutivo. Pero también hay que establecer que esta independencia se predica de cada uno de sus miembros, llegando a configurar un estatus jurídico especial de los jueces y magistrados españoles respecto del resto de los funcionarios y autoridades públicas. El propio Tribunal Constitucional, allá ya por el año 1986, el 26 de julio, tuvo ocasión de destacar la importancia de la independencia del Poder Judicial respecto de la configuración constitucional del resto de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Decía entonces el Tribunal Constitucional que la independencia judicial constituye una pieza esencial de nuestro ordenamiento jurídico, como la del todo el Estado de Derecho. Y la misma Constitución lo pone gráficamente de relieve al hablar expresamente del Poder Judicial, mientras que tal calificativo, poder, no aparece en la Constitución al tratar de los demás poderes tradicionales del Estado, como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Continúa señalando el Tribunal Constitucional que el Poder Judicial consiste en la potestad de ejercer la jurisdicción
y que su independencia se predica de todos y cada uno de los jueces en cuanto ejercen tal función, quienes precisamente integran el Poder Judicial o son miembros de él porque son los encargados exclusivamente del ejercicio de dicha jurisdicción. Añade el Tribunal Constitucional, para finalizar, que la independencia judicial tiene, y no podría ser de otra manera, como contrapeso la responsabilidad y el estricto acantonamiento de los jueces y magistrados en su función jurisdiccional, sin que puedan, por tanto, traspasar el límite de la legalidad impuesta por la soberanía popular. Sin embargo, la independencia no resulta suficiente para un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional si no va acompañada también del principio de imparcialidad. En efecto, en garantía de la tutela judicial efectiva asegurada a todos los ciudadanos españoles por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial proscribe la intervención de los jueces y magistrados en el conocimiento y decisión de los asuntos en los que puedan tener interés como parte, bien a título personal o bien como representantes de otras personas. Los jueces y magistrados, consecuentemente, estamos obligados a abstenernos de conocer o decidir tales asuntos y, en caso de no hacerlo, podremos ser recusados por aquellas partes que puedan entenderse perjudicadas por nuestra intervención. En garantía de esa misma independencia se predica también la inamovilidad de los jueces y magistrados. Se trata ahora de impedir toda injerencia en la carrera judicial, impidiendo que cualquiera pueda imposibilitar de forma temporal o definitiva a un juez o magistrado la permanencia en su cargo y el libre ejercicio del mismo. Por último, y como me acabo de señalar al citarle a ustedes la doctrina del Tribunal Constitucional, los jueces y magistrados somos también responsables por las infracciones disciplinarias y penales que cometamos en el ejercicio de nuestras funciones. Y, en todo caso, estamos sometidos en el ejercicio de las mismas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, al igual que ocurre con el resto de las autoridades y el conjunto de los ciudadanos. Me van a permitir, sin embargo, que, pese a la evidente importancia de los principios que acabo de enunciar, me detenga especialmente en el principio de unidad del Poder Judicial y, a partir del mismo, aproveche la ocasión que me brinda la Universidad de Cantabria para trasladarles a todos ustedes una serie de reflexiones breves acerca de la configuración del Poder Judicial y de su relación con la distribución territorial del Estado diseñada en la misma, o lo que es lo mismo. Me van a permitir que reflexione esta tarde ante todos ustedes sobre las no siempre bien entendidas relaciones entre el Poder Judicial y el Estado autonómico. La nueva configuración territorial del Estado que surge con la Constitución del año 1978 y que hoy se encuentra plenamente consolidada, planteaba desde el punto de vista jurídico la necesidad de introducir y establecer mecanismos de control de la actividad y de las disposiciones de las comunidades autónomas. El control de las comunidades autónomas partía de una premisa fundamental, y es que la autonomía diseñada por la Constitución es una realidad absolutamente limitada, a diferencia del tradicional concepto de soberanía. Consiguientemente, estando la autonomía limitada, se hacía necesario que, mediante el control jurídico de la actividad de las comunidades autónomas, se pudiera lograr el tan difícil y necesario equilibrio entre dos tendencias que están permanentemente en pugna en nuestro país: las tendencias soberanistas y las tendencias centralistas. La determinación de los límites de la autonomía se llevan a cabo, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, esencialmente por la propia Constitución y por el contenido de cada uno de los estatutos de autonomía. Y se encarga el control de esos límites al Tribunal Constitucional mediante un triple tipo de mecanismos. De una parte, mediante el control de la constitucionalidad de las leyes del Estado y de las comunidades autónomas. En segundo lugar, mediante la resolución de los conflictos de competencia entre ambas administraciones territoriales. Y, por fin, mediante el control de la impugnación de las normas autonómicas sin valor de ley al amparo del artículo 106.1 de la Constitución. Pero, aunque estos son, evidentemente, los principales sistemas de control de la autonomía diseñada constitucionalmente, no puede olvidarse, y sobre esto es sobre lo que pretendo reflexionar esta tarde, que también esa tarea de control de la actividad de las comunidades autónomas consiste o está adjudicada por nuestra legislación a los órganos integrantes del Poder Judicial,
y singularmente a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que nos permite ya obtener una primera conclusión. Cualquiera de las manifestaciones jurídicas emanadas de los órganos de gobierno de la comunidad autónoma son, en nuestro país, en este momento, susceptibles de fiscalización por los órganos judiciales. La explicitación y concreción de cuáles son los medios de control se encuentra contenida en el artículo 153 de la Constitución. Y para delimitarlos, permítanme que lo haga, en primer lugar, desde una perspectiva negativa, para afirmar que el control de las comunidades autónomas por parte de los órganos judiciales no puede ni debe en ningún caso estar basado ni en razones de oportunidad ni en criterios jerárquicos. El propio Tribunal Constitucional ha sido suficientemente claro al respecto. En el año 1981 afirmaba el Tribunal Constitucional que la autonomía garantizada por la Constitución quedaría afectada en los supuestos en que la decisión correspondiente a la gestión de los intereses respectivos fuera objeto de un control de oportunidad. Respecto a los posibles criterios jerárquicos, el propio Tribunal Constitucional, ahora en el año 1982, afirmó que no se ajusta al principio de autonomía la previsión de controles genéricos e indeterminados que impliquen la dependencia jerárquica de las comunidades autónomas respecto de la administración del Estado. Desde una perspectiva positiva, ahora sí, puede afirmarse que el criterio de control de la actividad de las comunidades autónomas solo puede ser, negado el criterio de oportunidad y el criterio de jerarquía, un criterio de naturaleza jurídica. Y, por tanto, si el criterio es jurídico, la instancia más adecuada para realizar el control de la actividad de las comunidades autónomas solo puede ser la instancia judicial. Se trata, como verán, en definitiva, de lograr una cierta homogeneidad en los mecanismos de control de las comunidades autónomas respecto de los que tradicionalmente ya venían estando establecidos en nuestro país en relación con la Administración central. En definitiva, se trata de aplicar a las comunidades autónomas el principio general del artículo 106.1 de la Constitución cuando establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. El objeto de control, según el artículo 153c de la Constitución, se extiende a la actividad de las comunidades autónomas y a sus normas reglamentarias. Y así se desprende, por lo demás, del juego combinado de los artículos 8 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con toda claridad de nuestro propio Estatuto de Autonomía. El artículo 40 del Estatuto de Autonomía para Cantabria afirma que los actos y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos ejecutivos y administrativos de la comunidad autónoma serán, en todo caso, impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Negada, pues, la posibilidad de establecer o utilizar medios de control basados en los criterios de oportunidad y admitidos exclusivamente los basados en criterios jurídicos, debemos afirmar que el control que realiza la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales ordinarios, es un control esencialmente de legalidad. En este sentido, la actuación de los órganos contencioso-administrativos lo que tratan de hacer es simplemente apreciar la conformidad de la actuación de la Administración autonómica con la ley y con el derecho, en los términos en que por lo demás vienen establecidos en los artículos 9.1, 103.1 y 106.1 de la Constitución. Mientras que, como todos ustedes conocen, el control de la constitucionalidad de la actuación de las comunidades autónomas corresponde esencialmente, que no en exclusiva, por lo que luego diré, al Tribunal Constitucional. Así lo afirmó, por otra parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia de 26 de julio de 1982, cuando afirmó que este tribunal debe señalar que su competencia se circunscribe al examen de la constitucionalidad y en ningún caso al de la legalidad.